Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Bien, hoy vamos a hablar sobre los megafraudes más graves de la historia de la ufología. Sí, de personas que proclamaban haber sido contactadas por extraterrestres y podríamos decir que en un momento dado los investigadores ya no sabían dónde estaba la línea que separaba la locura de la manipulación de unas entidades que muy bien podían haber posesionado la mente de estas personas para sembrar más cizaña y para sembrar más caos en el mundo. Sumado a todo esto también hay muchas sospechas de que muchas veces cuando se producen este tipo de sectas, este tipo de grupos que se juntan, pequeños grupúsculos empiezan y luego acaban con grandes suicidios colectivos, grandes matanzas. Muchas veces detrás también parecen operar ciertos servicios secretos muy interesados en el control mental. Podríamos hablar también del MKUltra. Vamos a hablar de fraudes, vamos a hablar de contactados, de personas que en un momento dado empezaron a sembrar una serie de ideas, de ideologías y que acabaron convirtiéndose en fanáticos religiosos de un culto a los extraterrestres. Un tema que tenemos que tener muchísimo cuidado todos los que, vamos a decir, investigamos estas cuestiones, porque si localizamos este tipo de personas debemos denunciarlo, debemos ser los primeros en que debemos alertar para que esto no avance y no pueda terminar en una tragedia. Es muy importante, además, hace poco, como ya sabéis, simplemente planteé en uno de mis vídeos anteriores una supuesta noticia falsa sobre el famoso cantante Justin Bieber, que decía haber sido visto transformarse en un reptiliano. Simplemente por plantear esa cuestión, cuando yo dije, por supuesto hasta 3 veces en ese vídeo, que podía ser perfectamente una noticia falsa, y además hice un llamamiento incluso dando mi correo electrónico para que todos aquellos que encontraran un poco más pudiésemos hacer todos juntos un cerco y encontrar el origen de esa noticia, que probablemente era muy falsa, pues empecé a recibir un montón de insultos, descalificaciones, como si yo fuese el que estaba difundiendo esa noticia falsa, cuando mi intención era justamente lo contrario: ponerlo en duda, investigarlo y cuestionarlo. Sin embargo, llegaron incluso a formarse plataformas para denunciarme. O sea, algo que sinceramente, amigos, os digo que lo he pasado muy mal en estos días, porque una cosa es que uno pueda recibir críticas por los temas que uno pueda sacar, temas polémicos, discutibles, pero otra cosa es que te acusen de haber dicho algo que nunca has dicho. Cualquiera de vosotros puede tomar ese vídeo y verlo de la A a la Z. Veréis que en ningún momento yo doy por hecho que eso sea una noticia auténtica, sino todo lo contrario, que lo más probable es que sea falso, y que hacía un llamamiento a todas las personas que pudieran aportar más información al tema. De eso hemos pasado a acusar a David Parcerisa de decir algo que nunca dijo, lo cual me parece bastante lamentable. Pero no voy a extenderme más en este tema, ya lo he pasado bastante mal, quiero pasar página a este asunto y, por supuesto, si hay algo que por mi parte pueda considerar que soy culpable, es que quizás el título de ese vídeo no fue el adecuado y condujo a una vorágine de confusión. Dicho esto, vamos a hablar hoy, como os digo, de los megafraudes dentro del mundo del contactismo. Y vamos a empezar por un caso que yo creo que ha sido de los últimos años el más grave. Y vamos a empezar por la pareja tejana formada por Marshall Applewhite y Bonnie Natis. Eran conocidos como Bo y Pip. Anda que vaya nombres. Lideraban un grupo de elegidos que predicaban la forma de convertir a las personas en superhumanos dotados de poderes espirituales. Pero decían que para alcanzar esos estados superiores obligaban a sus fieles, que eran más de 200, a que renunciaran a sus casas. Ojo con esto, que es la tónica siempre común en este tipo de movimientos sectarios. Les decían que renunciaran a sus casas, propiedades, vehículos, dinero y familias. O sea, desligados del mundo, les prometían el cielo. Más tarde sacudieron la opinión pública en 1975 en el curso de sus esperpénticas conferencias, cuando declararon que tanto Bo como Bip serían asesinados y que luego resucitarían.
pidiendo a la gente que quisiera ir al cielo que se presentara en el lugar del crimen, que ahí les esperaría una nube de luz para llevárselos de nuestro mundo. En resumen, los pobres estaban como una cabra. En 1983 falleció la compañera de Applewhite, Bonnie Nettles. A partir de aquí, Applewhite ya cae en una espiral de locura absoluta, en un sinsentido dentro de sus prédicas, que desde luego es increíble cómo en ese momento es cuando más que nunca sus seguidores se adhieren a él con más fuerza. Eso es algo que desde el punto de vista psicológico muchos no somos capaces de entender. Cuanto peor se ponen mentalmente estos sujetos paranoicos, es cuando más les siguen sus fieles. Y en 1996, después de crear una peligrosísima secta, Applewhite y su séquito alquilan una mansión en California, el Rancho de Santa Fe. Ahí planea un suicidio colectivo y grabaron varios vídeos en los que Applewhite instaba a la gente a suicidarse aprovechando el paso del cometa Hale-Bopp. Imaginaos dónde llegaba la locura. Creían que la estela de ese cometa les transportaría hacia un lugar mágico con los extraterrestres. Pero antes de eso, ¿sabéis lo que hicieron? El propio Applewhite se hizo una cirugía para extirparse los genitales. Bueno, de hecho, hizo castrar a sus seguidores. Decía que el sexo era un obstáculo para la evolución espiritual. Bueno, esta locura se terminó el día 26 de marzo de 1997, cuando se hallaron los cadáveres de 39 de sus miembros, incluyendo el propio Applewhite. Habían consumido una sobredosis de un barbitúrico llamado fenobarbital. Fin de la historia. Pero mira, esto es lo que siempre decimos, incluso en casos de violencia de género, bueno, de machismo. El hombre agarra, mata a la mujer y mata a los hijos. O muchas veces pensamos, oye, ¿por qué no te quitas la vida tú solito y dejas en paz a estas pobres personas? Pues esto es básicamente lo mismo. Puro egoísmo psicótico. Estos seres, por decir seres humanos, realmente tengo dudas de que lo sean, son capaces de perpetrar las peores barbaries de la humanidad, llevándose la vida por delante de los demás, cuando, si tan mal están, lo mejor que podrían hacer es quitarse ellos mismos del camino y dejar vivir a los demás. Es lo que siempre os decimos, ¿cómo diferenciar cuando uno supuestamente canaliza mensajes positivos, de entidades positivas? Pues siempre son mensajes muy frescos, muy claros, muy directos, que si se pueden decir en una palabra no se dicen en dos. O sea, no hay florituras, no hay mesianismo, que eso es lo que caracteriza precisamente a esta serie de personajes. Y son mensajes muy simples. Pero cuando ya la cosa empieza a formarse estos grupos, como ocurrió también con Misión Rama en Perú, Sixto Paz, nosotros pensamos, los investigadores, que quizás sí hubo inicialmente algún tipo de experiencia ovni, pero de eso a lo que derivó luego el grupo Rama, por cierto, disuelta en 1990 en El Vendrell, aquí en Cataluña, pues la verdad, aquello fue algo que tuvo que disolver el propio Sixto Paz, porque llegó a la estafa, se llegó a la estafa. Y podríamos hablar de grupos, que no quiero yo tampoco decir nombres, porque no sé hasta qué punto esto ha sido llevado ya a los tribunales o no, pero sin decir nombres, os podría citar más de dos, os podría citar más de tres casos de grupos, de contactados que se apropiaban de las escrituras de sus miembros, de las casas, de los apartamentos, de las propiedades, incluso de sus coches. Porque, por supuesto, siempre detrás de esta especie de chantaje, de chanchullo, había la amenaza de que el mundo se acabaría. Y claro, las propiedades tenían que quedar para ellos en el caso de que sobrevivieran. Y uno de los casos que más daño ha hecho en los últimos años ha sido, no un fraude, un mega fraude, el perpetrado por el llamado Dr. Jonathan Reed. Un señor que decía que había capturado un alienígena, que lo había matado él mismo, y que se hizo famoso en 1998
después de ser invitado al programa radiofónico en Estados Unidos Coast to Coast. Este señor, que decía ser pediatra, psiquiatra para niños, imaginaos, lo cual luego veremos que probablemente también la tercera cosa que era empezaba por P, me imagino, porque este hombre pues resulta que decía, es que es dantesco, hay que ser retorcido para llegar a inventar algo así. Decía que había salido con su perro a pasear por el bosque y se había topado con una nave estacionaria y que un extraterrestre bajito, de piel verdosa, se había acercado, se había sentido amenazado por el animal, por el perro del doctor, y le había lanzado con una especie de objeto, una especie de aro de energía, como una especie de agujero negro por el que el propio animal dice que fue engullido, se convirtió pues en carne despedazada hasta que fue disuelto. Bueno, aparte de eso, dice que luego el doctor, intentando defender a su perro, o lo que quedaba de él, cogió un leño y le dio un golpe, o sea, le dio un leñazo en la cabeza al extraterrestre y se llevó su cadáver a su casa y lo metió en un frigorífico. Lo bueno es que la gente se lo creyó, la gente se lo tragó y muchos ufólogos le concedieron el beneficio de la duda. Incluso todo esto se difundió mucho, el caso de Jonathan Reed, tanto en Estados Unidos como en México. Y esto salpicó a muchos investigadores, no voy a decir nombres, pero salpicó a una amplia cantidad de figuras de la ufología mundial. Poco a poco se fue descubriendo quién era este señor Jonathan Reed. Era un auténtico farsante y a través de diferentes entrevistas y encuentros de periodistas y ufólogos con las exnovias, exparejas de Jonathan Reed y de sus vecinos, se descubrió que este señor era un auténtico estafador, que se hacía pasar por psiquiatra, que no tenía ningún tipo de titulación y no se le conocía ningún tipo de trabajo decente en su vida. Había sido un charlatán. Yo pienso que el señor Jonathan Reed sí era un estafador, sí era una persona probablemente con problemas mentales muy serios, pero creo que además hubo alguien detrás. No lo hizo solo. Esto es una sospecha mía, cuidado, completamente intuitiva. No sé lo que pensarán muchos otros ufólogos en todo el mundo, pero mi opinión personal es que el despliegue que tuvo, la difusión que tuvo este caso, cuando hay miles de casos que sí son importantes, que sí han sido, vamos a decir, probados, documentados, no se les ha prestado ni la más mínima atención. Y en cambio, este señor, que era un completo estafador, con una historia rocambolesca y retorcida, se le abren todos los medios de difusión. Se abren todas las plataformas para ser escuchado, misteriosamente, para que luego se descubra que todo es un fraude. Hay algunos aspectos de su testimonio en los que demostraba que no era tonto, tenía bastantes conocimientos sobre física, aunque, por supuesto, todo al final no cuajó absolutamente nada. Pero yo pienso que no lo hizo él solo. Yo creo que él formó parte de un plan para, por supuesto, enriquecerse, porque aquí sacaron muchísimo dinero en charlas, en conferencias, en libros, etc. Y aquí es el tema que ya no quiero seguir con más casos, porque os podría hablar del movimiento de los raelianos, os podría hablar de George King, otro contactado más, también muy dudoso. Os podría hablar de cientos de casos en los que verdaderamente es bastante penoso el daño que se ha hecho dentro de la ufología. Y que, por supuesto, mucha gente, como no saben diferenciar entre las abducciones y los contactados, que son dos cosas completamente diferentes, lo meten todo en el mismo saco, y cuando se producen megafraudes de esta magnitud, consiguen desacreditar el asunto y consiguen que mucha gente ni siquiera se plantee estas cuestiones ni se acerquen a estudiar estos temas. Aquí está la gran vergüenza. ¿Quién organiza todo esto? ¿Son simples enfermos mentales? ¿Son simples paranoicos psicóticos? ¿O son personas que además están dirigidas por entidades o por
ciertos organismos gubernamentales que tienen ciertos intereses para desprestigiar este mundillo. Creo que ambas posibilidades pueden ser posibles. En todo caso, espero que con este vídeo informativo tengáis un poco más de conocimiento, amplitud de miras para entender que hay también mucho fraude y hay muchas personas enfermas mentales que desarrollan historias auténticamente para crear caos. Aquí os dejo con este tema tan complejo y triste, diría yo. Un abrazo para todos, amigos, y nos vemos en el próximo vídeo.